Ahora sí, ya, Está ya, ya está. ya puede Sí, grabar. ya está. Entonces Vale, ya solamente esperamos a que ingrese mi compañera y comenzamos. Y te vale, agradezco por la espera y por la atención. nada. ¿Cómo, o sea, esto que es por un trabajo de la universidad? Sí, estamos teniendo una materia llamada Fundamentos de la Psicología del Deporte, Sí. donde nos pidieron contactar a un psicólogo deportivo. eh, Mm, y pues por medio de redes sociales, pues me acerqué a ti y te ajá, agradezco que nos hayas brindado la atención y pues la ajá. oportunidad de poder realizarte esta entrevista. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vale. Bueno, nos presento. Mi compañera Litza Cristina Ábalos González, tu servidor José Severiano Martínez López, ambos estudiantes de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, impartida en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Ambos cursamos el octavo semestre y pues te agradezco, Jacobo, por la atención, por la oportunidad que nos brindas para realizarte esta entrevista. Te agradecería nos compartieras un poco de tu formación, de ti, y después de eso pasamos a unas pequeñas preguntas que nos has permitido realizarte. Vale. Mi nombre, bueno, encantado de saludaros y muchas gracias por haber contactado conmigo lo primero. Mi nombre es Jacobo Cei de Franqueira, graduado en psicología, máster en psicología, perdón, de la actividad física y del deporte, además de un curso de experto en liderazgo de alto rendimiento deportivo y pues ponente y asistente a congresos, cursos y conferencias. En cuanto a formación profesional, actualmente trabajo como profesor de la Escuela Gallega de Entrenadores de Fútbol de las asignaturas de psicología y liderazgo y de psicólogo deportivo del Villases Amarelli de fútbol sala femenino de Primera División Nacional aquí en España. Ok, muchas gracias. Suena demasiado interesante y nuevamente te agradecemos por esta atención. Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar con pues la serie de preguntas que te vamos a realizar. ¿Mm? Ok, gracias. Sí, sí, adelante, ¿cuáles son las preguntas? Sí, comienza mi Bueno, compañera. Ah, sí, perdón. La primera pregunta es respecto a qué le llevó a iniciar en la psicología del deporte. pues la verdad es que desde que era pequeña me gustó la psicología por un lado, es decir, el entender pues cómo funciona el funcionamiento de las personas, por qué hacen las cosas que hacen o por qué tienen las conductas que tienen, hablando en un lenguaje adecuado. También cómo cambia el comportamiento, la conducta de las personas de cuando están solos como individuos a cómo están como un grupo o cuando están dentro de un grupo. Y eso sumado a que siempre me ha gustado el deporte en todos los ámbitos, tanto verlo como practicarlo desde que era pequeño, pues supuso juntar dos pasiones que me gustaban o dos aspectos de la vida que me encantaban y por eso me dediqué a la psicología deportiva. Luego a partir de ahí ya entré en formación, que es otro ámbito, pero el hecho de estudiar psicología deportiva me decidí a hacerlo por eso, por juntar esas dos partes de mí que me gustaban. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, suena muy interesante estas dos partes que desde pequeño sabía que le interesaba esta área del aspecto psicológico. Sí, ya digo de que sí, desde que
desde que era pequeño pues me gustaron y cuando pude juntarlas, por eso me decidí a ello. Justo cuando acabé el grado de psicología, tuve la fortuna de que hubo un máster en la Universidad de Santiago de Compostela, que es donde lo estudié, y entonces pues ya fue todo seguido, sin ningún año ni ningún parón por el medio. Ok, bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, es más respecto a usted. ¿Nos podría definir con sus palabras qué es la psicología del deporte? Sí, claro. La psicología del deporte al final no deja de ser psicología aplicada al deporte. Es decir, sigue siendo la ciencia que se encarga de estudiar, de explicar y tratar de predecir el comportamiento de las personas, pero aplicada al ámbito del deporte. En esa explicación del ámbito del deporte, pues hay muchas variantes. Puede ser psicología aplicada o psicología del deporte aplicada de manera individual o de manera grupal. No es lo mismo trabajar con deportistas individuales que con deportistas grupales, pero sí es cierto que en cualquier caso, tanto uno como otro, el objetivo final que persigue la psicología deportiva es aumentar el rendimiento, ¿vale?, en el ámbito del deporte, tanto de los jugadores a nivel individual como de los equipos. Eso puede hacerse con la intervención del psicólogo deportivo de dos formas: una intervención directa con los jugadores o jugadoras o con el equipo que así lo soliciten, ya sea dentro de un grupo o a nivel individual, y también se puede hacer de manera indirecta a través del entrenador, ¿no? Si usted, por ejemplo, es entrenador de un equipo, pues a través yo como psicólogo, de evaluar los entrenamientos, de ver los entrenamientos de los jugadores, pues dialogo o trato de tener pautas contigo para que tú se las comuniques a los jugadores y entonces tengas una influencia indirecta en el rendimiento o en su rendimiento deportivo, vamos. Sí, pues tiene mucha razón y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es si un deportista, ¿considera usted que un deportista realmente necesita un psicólogo deportivo? Considero que si quiere rendir a su máximo nivel, lo más probable es que lo necesite. Es decir, no sé si la palabra quizás es necesitar, porque hay grandes deportistas con una fortaleza mental impresionante que quizás nunca han ido a un psicólogo, nunca han acudido a un psicólogo deportivo y tienen, como digo, unas capacidades mentales y unas habilidades psicológicas espectaculares. Pero sí es cierto que lo normal es que si quieres ser el mejor o si quieres aumentar tu rendimiento, sí es bueno o sí necesitarías trabajarlo. De igual manera que pues lo mismo, que si quieres ser el mejor en tu deporte, en el que sea, necesitas mejorar tus habilidades físicas, también es posible que para ser el mejor necesites mejorar tus habilidades psicológicas. Tanto a nivel, pues ahí entran en juego varias variables que no comentaba antes. Puede ser a nivel de confianza, a nivel de motivación, a nivel de atención o concentración durante el juego, a nivel de control del estrés, a nivel de la activación que tenga. Pongo un ejemplo, pues el jugador que antes de un partido se pone muy nervioso y a raíz de eso baja su rendimiento, pues ahí sí sería adecuado probablemente la intervención de un psicólogo deportivo. Ya digo, a nivel directo con ese jugador o jugadora o también a nivel indirecto. Entonces, no sé si lo necesita o no. Considero que para ser el mejor o para aumentar su rendimiento sí puede ser muy interesante, pero al menos en donde yo me muevo, la psicología deportiva no es una obligación, sino un servicio, un apoyo que se le da al deportista que quiere mejorar ese rendimiento. Ok, bueno, yo tenía la idea de que sí era necesario, pero usted, que es el experto en esta área, sí me ha sorprendido con esta respuesta y pues sí, la verdad es que tiene razón. Y bueno, este es otro punto que igual me lleva a la anterior pregunta, que es, ¿quién necesita de un psicólogo deportivo? ¿Solo un deportista o también los entrenadores? Pues muy buena pregunta, la verdad. Considero que necesita un psicólogo deportivo cualquiera que quiera mejorar su rendimiento, que quiera mejorar en alguna faceta. Si es el entrenador, será el entrenador, porque quiere mejorar sus habilidades de liderazgo, quiere sus habilidades de comunicación o sus habilidades de escucha o mejorar el rendimiento de sus jugadores.
o también lo pueden necesitar, lo que te decía, los jugadores que necesitan también o que quieren mejorar ese rendimiento. También hay otra área de la psicología deportiva que no mencioné antes, que es que la psicología deportiva no solo está, antes quizás no me expresé bien, no solo está aplicada al rendimiento. La psicología deportiva también se puede ocupar en el deporte de base, en tratar con los padres de los jóvenes jugadores para darles una buena influencia en el ámbito del deporte, con los entrenadores de base también, y también en el área de formación, que también es mi campo. Sí, tiene toda la razón. Pues todo aquel que quiera mejorar este aspecto de manejar las emociones, también los entrenadores entran en ellas, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, eh, ¿qué hace un psicólogo deportivo que no pueda hacer un entrenador? Ajá, pues un psicólogo deportivo, respecto a lo que no hace un entrenador, es tener conocimiento especial, es decir, estar especialmente dedicado al aspecto psicológico. Un entrenador tiene que dedicarse a entrenar y sí considero que tiene que saber de psicología, pero está ocupado quizás más de la parte táctica o de la parte técnica de enseñar a los jugadores. Y en ese sentido, un psicólogo deportivo que es experto en aspectos psicológicos le elimina de trabajo, ¿sabes? Le saca de trabajo, permite al entrenador que se dedique realmente a entrenar. Entonces, un entrenador puede saber de psicología, pero lo que no puede hacer es aplicar técnicas psicológicas para aumentar ese rendimiento. Con un entrenador no puede, no debería hacer una sesión de, pues imagínate, de visualización o de entrenamiento en imaginación o una técnica de relajación. Podría hacerlo, pero realmente no debería. Ese cometido es del psicólogo, por eso el que tiene la formación adecuada para ello y es el que pues, se ha preparado y domina esas técnicas. Entonces ya digo, el entrenador sí que debe saber de psicología, es bueno que sepa de psicología, pero eso es lo que no puede hacer. No puede aplicar técnicas que son propias de la psicología y que están preparadas para hacer por un profesional de la psicología. Ok, muchas gracias. Y bueno, la siguiente es, ¿usted qué aspectos considera que se deberían trabajar más con un deportista? Pues ahí no puedo decirte ninguno en particular, porque depende mucho del deportista. Es decir, no es lo mismo que pues, tú como deportista vengas pues, a mí, a mi consulta, requieres a mis servicios porque durante el juego te desconcentras mucho o cuando juegas en un campo de visitante tu concentración baja, que venga alguien, pues lo que te decía antes, que no esté motivado para entrenar o que sienta estrés antes de los partidos. Entonces, eso es algo muy importante también. Al final, la psicología deportiva va a demanda del deportista. Igual que si usted va a un psicólogo clínico, no puede decir algo en concreto, sino que depende de la demanda que tenga la persona. En el ámbito de la psicología deportiva, igual, va a demanda de la persona o del entrenador o del club, ¿no? Tampoco es lo mismo que ni se trabaja de la misma manera. Si tú estás trabajando como psicólogo deportivo en un club que quiere pues ganar un título, que no uno que simplemente quiere pues lograr la permanencia en la categoría que sea. La forma de trabajar es distinta porque los objetivos son distintos, probablemente el nivel de los jugadores sea distinto. Entonces va a demanda totalmente de lo que quiere, ya digo, el deportista o la deportista, el entrenador o entrenadora, el club o los padres de los niños o de los jóvenes jugadores, va en función a demanda de lo que quiera. Ahí nosotros como psicólogos tenemos que adaptarnos a lo que nos demanda pues, el deportista, el entrenador o el club. Ok, entonces esto es completamente individual con cada deportista, pero por ejemplo, si está en un club y ve que la mayoría de los integrantes de ese club tienen como las mismas necesidades, ¿quiere decir algo o se trata individualmente también? No, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Quizás habría que indagar el por qué. Es decir, quizás siguiendo con el ejemplo de antes, que creo que se entiende mejor. Al final tú y yo tenemos problemas de concentración durante los partidos, pero quizás a ti te desconcentre el rival o el rival que tiene delante y a mí me desconcentra el público que hay en la grada. Entonces, claro,
Es cierto que los dos tenemos un problema de concentración durante el juego, pero ese problema de concentración viene de partes distintas. O quizás mi falta de concentración viene porque yo tengo pensamientos intrusivos que me dicen que no soy buen jugador y entonces mi concentración baja durante el juego. Cierto que si pasa todo el equipo y de manera repetida y por las mismas causas, que al final esto es muy importante, pues entonces sí podría ser una intervención quizás a nivel grupal. Pero si no, considero que tiene que ser individualizado igualmente. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se controla el éxito y el fracaso dentro del deporte? Pues aceptándolo para mí como partes, como dos partes de una misma moneda. Es decir, y aceptando el fracaso como una posibilidad más. Es que ahí depende qué se entienda por fracaso o qué se entienda por éxito. Yo creo que habría que conceptualizar el concepto que se tiene de éxito y de fracaso. Si el fracaso es no ganar, si el fracaso es no rendir, si el fracaso es no competir, ¿sabes? En función también de los objetivos que se tenga, como a la hora de empezar una temporada o de empezar una competición, ¿no? Porque al final tú y yo vamos a la misma competición, para mí es un éxito quedar en la 5ª posición y para ti que buscabas ganar es un fracaso. Entonces, depende del concepto que se tenga de éxito y fracaso. Hablando un poco a nivel general, es que creo que son dos caras de una misma moneda, son las dos posibilidades que hay. Una vez que te pones a competir, la posibilidad de fracasar, lo pongo entre comillas, de no ganar una competición, es normal. Al final compites con rivales que buscan exactamente lo mismo que tú y que trabajan igual que tú para ganar. Entonces ya digo, creo que depende, o sea, no puedo dar una respuesta clara a esa pregunta porque creo que depende del concepto que se tenga de éxito o de fracaso. Si trato de dar una respuesta a nivel general, a lo mejor el fracaso sería no competir a mi máximo nivel o no tratar de intentarlo o no haber puesto los medios necesarios para que mi rendimiento sea el mejor. Pero ya digo que creo que depende también de la idea que se tenga de éxito y fracaso de cada uno, que también es distinta. Sí, igual es un aspecto muy personalizado y dentro de un club, ¿cómo lo manejarías si, por ejemplo, el éxito es conseguir todas las metas que se ha propuesto y el fracaso, pues, no conseguirlas o quedarse a la mitad o no haberlo intentado? Ajá. Si el éxito, como decías, es conseguir todas las metas que me proponía y el fracaso es no haberlas conseguido, se manejaría, pues estoy pensando que es una buena pregunta también, se manejaría como una posibilidad el fracaso y el éxito como otra también que se pueden conseguir, pero creo que ahí lo que se debe trabajar es tratar de mejorar en todo lo que dependa de mí, de tratar de centrarme solamente en aspectos que dependan de mí, de mi rendimiento. Al final es cierto que si no se consiguen los objetivos que yo me he propuesto, puede verse como un fracaso, pero puede darse por muchas razones. Al final creo que el éxito, entre comillas, puede ser, aunque no se vea así en la consecución de objetivos, pero creo que quizás puede ser el haber hecho todo, el haber dado mi máximo rendimiento, aunque al final no consiga esos objetivos. Bueno, muchas gracias. Nada, Bueno, más preguntas. sí, Sí, continuamos con otras preguntas. Ya casi terminamos. sí. Bueno, Jacobo, ¿qué consejo le darías o les darías a los deportistas para aumentar su rendimiento? ¿Qué consejo le daría para aumentar el rendimiento? Pues depende, pero si quieren aumentar ese rendimiento y tienen algún problema que puede ser ocupado por el aspecto psicológico, sí que le recomendaría que acudiesen sin miedo a un psicólogo deportivo, de igual manera que podrían acudir a un preparador físico o a un nutricionista para aumentar su rendimiento a nivel nutricional o a nivel físico, pues que acudiesen. Primero también les felicitaría por darse cuenta de que hay algo que interfiere en su rendimiento y que es un aspecto psicológico y quieren mejorar. Darse cuenta de esa necesidad pues es muy importante, es un primer paso muy grande. Entonces, a partir de ahí, ya digo, les animaría sin ningún tipo de miedo o tabú
a lo que pudiesen pensar, porque darte cuenta de que tienes una debilidad y querer mejorarla es una fortaleza muy grande. Entonces les diría que tratasen eso de animar y de confiar en un psicólogo deportivo para mejorar ese rendimiento. Claro, es parte de querer mejorar y de saber en qué aspectos estás fallando. Exacto. Ok, continuamos. Para ti, ¿con qué tipo de deportista es más sencillo trabajar? Con los que quieren mejorar y ponen de su parte. con los que se esfuerzan, con los que tienen curiosidad por aprender, con los que trabajan también para mejorar. Al final, muchas veces, la labor del deportista cuando acude a un psicólogo deportivo no es pasiva, no es simplemente recibir una información y ponerla en práctica. Probablemente le suponga un trabajo pues, de poner a prueba sus creencias, le suponga un trabajo, pues quizás en su casa, de trabajar sobre sus objetivos, le suponga un trabajo de autoconocimiento. Entonces, cuando estoy poniendo ejemplos pues aleatorios, pero que pueden ocurrir. Cuando un deportista, ya digo, quiere mejorar y está dispuesto a trabajar, de alguna manera como a ponerse a prueba a sí mismo, pues es mucho más fácil que al que le propones hacer algo y pone excusas o no quiere trabajar o se demora en la entrega de tareas. Al final quieres trabajar con el que quiera mejorar, con el que quiera aprender, con el que tenga curiosidad y con el que confíe, ya no digo en tu labor, sino le dé valor a la psicología deportiva. Claro. Bueno, ¿cuál es el aspecto más importante en un deportista a la hora de competir? Muy buena pregunta también. Pues diría lo mismo del que antes, que depende, pero por decirte alguno, por dar una respuesta concreta, yo diría que lo más importante del aspecto es que se centre y domine las cosas que dependen de él. Es decir, en un partido, en una competición, hay muchos aspectos que no va a poder controlar. Yo no voy a poder controlar cómo juega el rival, no voy a poder controlar lo que pita un árbitro, no voy a poder controlar el público en las gradas, pero si me centro en lo que depende de mí, que es mi rendimiento, en mi conducta, en las cosas que tengo que hacer, en el plan de partido y tengo confianza en ese plan, ¿sabes? Sé que tengo habilidades para resolver las situaciones que se me pueden poner por delante en la competición y puedo controlar el estrés que tenga ante esa competición, pues considero que es lo más importante. Y al final, no te quería decir ninguna, pero casi te he dicho tres, que es la confianza en uno mismo, la concentración y la gestión del estrés. Pero ya digo, por resumirlo, te diría eso, en que trate de centrarse en disfrutar y en controlar en las cosas que dependen de él, en mejorar en eso, y no en las cosas que no puede controlar porque eso es una pérdida de tiempo. Claro, también es no meterse en cosas que son ajenas a él, ¿no? Exacto. Bueno, para ti, ¿cuál consideras que debería de ser la actitud de los entrenadores y de clubes a la hora de tratar a un entrenado o a un deportista? De tratarlo con un psicólogo deportivo. Bueno, refiriéndonos a la hora de que pertenecen a ellos solamente en la parte ¿Cuál sería, deportiva, la forma de cuál tratar. debería ser cuál debería ser la actitud de un entrenador a la hora de tratar a sus deportistas? Ajá, y de los clubes. Ah, pues considero que primero es tratarlos como personas, a los deportistas que tienen su vida fuera, su trabajo fuera, su familia fuera, su pareja fuera, y tratar de entenderlos en el sentido de que hay aspectos que le pueden suceder fuera del deporte, fuera de la pista o del el lugar que sea, que le pueden interferir en su rendimiento. A partir de ahí, a partir de tratar de entenderlos, considero que debe ser sin acomodarlos, pero darle las mayores facilidades posibles para que rinda. De crear el contexto adecuado para ellos, para que su rendimiento sea lo mejor. Sea pues a nivel de ponerle los medios humanos adecuados, por lo que te digo, con psicólogos deportivos, con fisios, con preparadores o lo que sea, hablar de rendimiento. Me estoy centrando más en toda la entrevista en la parte de rendimiento, pero bueno, porque es un poco la que más estoy ahora mismo.
pero bueno, también es cierto que existe la parte del deporte de base, que ahí la actitud de entrenadores y de clubes debe ser que los jugadores más jóvenes aprendan, disfruten del juego y, como te decía, aprendan valores y sepan competir, además de conocimientos técnico-tácticos del deporte. Entonces, son dos áreas, ya digo. En rendimiento, pues tratar de darle, creo que la actitud de entrenadores y deportistas debe ser que somos facilitadores del rendimiento, ¿no? Poner las características más adecuadas en los entrenamientos, en las tareas para que el juego rinda. Y en cuanto a la base, pues también crear el contexto adecuado para que el jugador disfrute, aprenda valores y aprenda juego y compita. Claro. Bueno, vemos diferencias entre el rendimiento y Sí, el deporte de base. sí. Ok. Bueno, la importancia para ti del entrenamiento mental. Pues toda, la verdad. Al final lo que dices tú es un entrenamiento mental. No es muy difícil que solo con un momento de sesión o que solo con una charla el rendimiento de un jugador mejore, porque no suele ser así. Necesitas de más partes, ¿no? Pero lo que decía al principio a tu compañero, la importancia del entrenamiento mental es clave muchas veces. Ya digo, puede haber deportistas con una fortaleza mental espectacular, pero lo normal es que haya situaciones que requieran de un entrenamiento mental. Ya digo, suelo poner el mismo ejemplo, porque pues, a pesar de no ser comparable, pues me puede venir bien. Es igual que haya jugadores que tengan un físico espectacular, con una resistencia y una capacidad de aeróbica brutal, pero necesitarán también de un entrenamiento físico en algún momento. Pues esto es igual, en algún momento necesitarán de entrenamiento mental para mejorar esas habilidades psicológicas. Entonces la importancia es total, 10/10. Claro. Como psicólogo deportivo, ¿cómo intervienes en la recuperación de lesiones? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque la verdad es que la recuperación de lesiones es uno de los temas más importantes dentro del ámbito de la psicología deportiva. Creo que lo primero que hay que entender, como te decía antes, es que detrás del deportista lesionado hay una persona que está lesionada y que se le ha privado por medio de la lesión, hablar un poco más de lesiones graves o de larga duración, se le ha privado de hacer la actividad que más le gusta e incluso en algunos casos pues, puede tener interferencias en su vida diaria, fuera del deporte. Entonces considero que lo primero que hay que hacer es entender eso. Después el deportista, digo que el psicólogo deportivo debe entender eso. Después el deportista pasará por varias fases, pues puede ser de negación, de no me está pasando esto a mí, de duelo, de ira, de enfado con el mundo, consigo mismo porque le ha pasado. Y ahí el psicólogo debe estar prácticamente solo para escuchar, para que el deportista vomite figuradamente, eche fuera todo, todas esas fases que tenga y toda la frustración que pueda tener. A partir de ahí, trabajaría el deportista con lo que te decía antes, con el establecimiento de objetivos, en el sentido de controlar lo único que puede depender de él, que es su recuperación, que puede ser pues, hacer los ejercicios de recuperación que indiquen los fisios o los médicos, tratar también de controlar aspectos que dependen solamente de él o de ella, también vigilar su estado de ánimo, porque al final durante una recuperación, una lesión de larga duración, es normal que haya bajones en el estado de ánimo, de que pues, hay días que te encuentres mejor, más motivado para hacer los ejercicios y otros días menos motivado. Entonces ahí es importante controlarlo y también darse cuenta de los pequeños progresos que va haciendo poco a poco en esa recuperación. Quizás un día no le parezca nada, pero a lo largo de 100 días pues ya será a lo mejor una cantidad importante. Y a mí me parece clave también durante especialmente el periodo de que el deportista no se puede mover, dos cosas. Primero, el apoyo social que tenga de fuera, tanto de sus entrenadores como de sus compañeros, como de parte de su familia. Y después, entrando un poco más en técnicas psicológicas, el aspecto de la visualización o entrenamiento en imaginación es muy útil, porque al final ayuda a nivel recuperativo pues, a ganar movilidad o a ganar fuerza en la zona lesionada y también puede ver al deportista, el deportista puede verse haciendo el gesto técnico que ha perdido a raíz de la lesión. A partir de ahí, si vuelve a la competición o cuando vuelva a la competición ya recuperado, pues habrá que ver también, pues quizás trazar también un plan de competición con él, ver en qué aspectos tiene miedo, en qué aspectos ha perdido seguridad o confianza a la hora de competir y trabajarlo con él. Ya digo, realmente la recuperación de lesiones es un tema muy, muy importante dentro de la psicología deportiva y que tiene mucha cabida. Sí, claro, porque pues en el mundo del deporte pues nos hemos encontrado
una gran cantidad de deportistas que salen de una lesión, tardan en volver y recaen. Muchas veces, bueno, en México se ve que hay clubes que todavía no implementan el tener un psicólogo y pasan por estas cuestiones de lesiones tras lesiones y que dejan de lado la parte de la psicología, que también puede ser pues una herramienta que Ah, ayude demasiado para este problema. Bueno, ah. continuamos. ¿Qué valores crees que debe de aportar el deporte? Disculpe, no lo digo por no estar cómodo. Me pone que la reunión termina en 10 minutos, ¿no? Sí, Tendría que sí, crear otra. ¿Nos da tiempo a terminar? sí, falta esta pregunta y una Vale, más. vale, perfecto. Sí, Los valores que me preguntamos por los valores que transmite el deporte, ¿no? O que ajá, debe transmitir el deporte. Pues sí, mira, al final yo soy de la opinión que el deporte no es que transmita valores por sí mismo. Somos las personas las que transmitimos valores a través del deporte. Es que al final, para mí hay deportes que facilitan más valores que otros. Los deportes colectivos, por ejemplo, facilitan pues, valores como el compañerismo, solidaridad, más que otros individuales. Que Dios, no te podría decir a lo mejor qué valores creo que debe facilitar el deporte porque depende, ya digo, de los valores que quiera transmitir la persona. Uno, por decir uno que me parece básico, al final considero que es el respeto, ¿sabes? Ese respeto al rival, a los compañeros, al público que haya y a uno mismo, a los compañeros. Ese me parece, pues quizás el valor fundamental que considero que debe tener el deporte. A partir de ahí, pues ya digo, no el que cada uno quiera, ¿no? Pero creo que el deporte te acaba poniendo en situaciones que te facilitan esa transmisión de valores. Pero ya digo, por mencionar uno, creo que ese respeto me parece fundamental, pero bueno, en la vida en general, no solo en el deporte. sí, claro. Entonces, podríamos decir que el deporte es como un canal que nos permite la transmisión de valores que adquirimos, pues, en, a través de la vida y también en el momento de estar practicando o entrenando en Sí, algún deporte. sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ok, bueno, para finalizar, ¿cuál es la finalidad y objetivos de la aplicación de las técnicas psicológicas en el deporte? El objetivo final o la aplicación es o el objetivo final de la aplicación es lo que comentábamos antes, es la mejora del rendimiento, ¿no? Al final, imagínese que usted como deportista viene a mí, pues lo he dicho, porque tiene un problema pues, de confianza, que no le salen las cosas durante el juego y entonces pues su rendimiento ha bajado. La forma de trabajar primero sería yo, pues recoger toda la información posible sobre ti, sobre pues pues quizás un poco tu vida deportiva y sobre por qué te pasa lo que pasa, haciendo lo que en psicología se llama un análisis funcional de la conducta, que es ver qué función tiene la conducta que estás teniendo, qué variables hay. A partir de ahí, yo lanzo una hipótesis de trabajo, que es, pues, le ocurre esto, esto y esto, y para mejorar eso, ahí es cuando entra la aplicación de las técnicas. Al final las técnicas yo las veo como el último, no, quizás no el último, pero como una herramienta para conseguir como la herramienta última para conseguir aumentar ese rendimiento, pero antes pues hay un trabajo previo ya digo, de recogida de datos, de análisis de información, de análisis funcional, de ver qué variables influyen y ya digo, y de trabajo por parte del deportista. Al final la técnica pues puede ser lo que te digo, el establecimiento de objetivos, la visualización o una reestructuración cognitiva, pues ya digo, lo que sea. Pero bueno, el objetivo último es aumentar el rendimiento y sobre todo una vez que el aumento, estabilizarlo, ¿sabes? Que sea lo mejor posible a lo largo del tiempo. Sí, claro. Pues creo que los deportistas incluso muchas veces pues se fijan en eso, en aumentar su rendimiento y pues como herramienta pues la psicología les ayuda a realizarlo y como dices, a mantenerlo. Sí. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas y pues nuevamente, Jacobo, te agradecemos.
No sé si ahora sí nos apoyas como prendiendo tu cámara ya para finalizar. Sí, les saludo, no hay ningún problema. Sale. Bueno, gracias Jacobo. Saludos desde México. Te agradecemos y espero y podamos seguir teniendo contacto. Ah, gracias a Y vosotros. Me he sentido muy cómodo haciendo la entrevista y lo que te decía, disculpe por la demora del principio y espero que las respuestas sean útiles para el trabajo. Y también me parece muy importante el hecho de darle pues, valor a la psicología deportiva y darle la importancia que tiene, así que muy contento por esa parte. claro, te agradecemos igual por la atención, por todo. Ujú. Vale, pues nada chicos, para lo que queráis, nada, muchas gracias y suerte, ¿de acuerdo? Claro, gracias. Adiós, hasta luego. Saludos.